Creé esta asociación a raíz de una enfermedad a la sangre muy complicada de las denominadas raras, que inició en agosto de 2009, después de haber llegado a tomar 32 remedios que no remediaron nada. En el 2014 empecé a usar cannabis como medicina. Ha sido un largo camino de aprendizaje, uno que nunca acaba. Pues, en el Perú, desde noviembre de 2017, tenemos la ley 3681 para cannabis de uso medicinal. Esto permite solo a laboratorios importar y producir, sembrar. Sabemos que esta vía es necesaria, porque como pacientes tenemos derecho de ir a una farmacia y comprar nuestra medicina, pero tener una sola vía de acceso es insuficiente. Junto con Pedro Wong, químico farmacéutico, fundador del Centro de Estudios de Cannabis, asesor de la FECAME, la Federación de Pacientes de Cannabis Medicinal, y de Cannabis Gotas de Esperanza, y el doctor Mario Ríos, abogado especialista en Derecho en Salud, presidente actual de la FECAME, asesor de Cannabis Gotas de Esperanza, trabajamos en el reglamento publicado en febrero de 2019. La propuesta del Ejecutivo pretendía ser más restrictiva que la ley, como que la receta durara 3 días, que no se pudiera tener antecedentes policiales ni psiquiátricos, lo cual es absurdo, porque sabemos que también se usa para esos casos. Querían que el THC, uno de los compuestos de la planta, sea máximo de 0.5. El registro de pacientes era muy complicado, y muchas barreras más. Consideramos que obtuvimos logros importantes, como que finalmente no haya límite de THC, ni de ningún otro cannabinoide. Pudimos dividir la cannabis en no psicoactiva, menos de 1% de THC con receta simple, y psicoactiva, más de 1% de THC con receta especial. No hay limitaciones de las patologías a tratar. Eso es criterio del doctor o doctora tratante. Él o ella también dirá cuál es la vía de administración adecuada. Otro punto positivo es que el seguro la puede cubrir. El registro como pacientes es simple, la receta dura 30 días, etc. Pero a pesar de tener esta ley hace 2 años y medio, aún no hay un acceso a la cannabis como la necesitamos las y los pacientes. Desde hace muy poco se vende en una farmacia de todo el Perú, un país de más de 30 millones de habitantes, con 24 departamentos, un tipo de aceite, de CBD, lo cual es insuficiente por las barreras geográficas y porque el CBD solo sirve para algunas dolencias. Muchos pacientes necesitamos del THC. Por esta ineficiencia del Estado se ha fortalecido el mercado paralelo. Sube, Mariano, por favor. Gracias. Parte de nuestro trabajo en Cannabis Gotas de Esperanza es impulsar proyectos de ley para poder democratizar la planta, crear políticas públicas para el uso de cannabis en medicina. Sabemos que desde lo privado podemos hacer muchas cosas, pero nunca podremos reemplazar una política de Estado. Creemos que la cannabis se debe de despenalizar en general y regular según su uso. Nosotras nos centramos en el uso medicinal de la planta, pero apoyamos el uso responsable de esta para cualquier fin. Junto con Pedro y Mario venimos trabajando en un nuevo proyecto de ley para complementar la actual, que incluya el autocultivo y el cultivo asociativo. Hemos recibido el apoyo de 5 congresistas para esto. Esperamos que pronto se vuelvan más y lograr nuestro objetivo, el acceso real. Queremos y necesitamos regulación acompañada de educación, pero no más prohibición. ¿Puedes subir un poquito más, Mariano, por favor? Nuestro primer evento titulado Cambiando Vidas con Cannabis tiene una invitada muy especial para mí. En el 2017 tuve el privilegio de conocerla. Fue una charla que el Colegio Médico del Perú hizo de cannabis en medicina. Ella despertó mi interés en profesionalizar lo que yo ya venía haciendo y así poder ayudar a más personas. Ese mismo 2017 me fui a verla a Medellín, a escucharla en un seminario junto a otras mujeres muy estudiosas y respetuosas de la planta. Su compromiso me inspiró y decidí crear formalmente Cannabis Gotas de Esperanza. Paola, la doctora Paola, colombiana, médica cirujana de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Médico de la misma universidad, máster en VIH en la Universidad Rey Juan Carlos de España, socia fundadora del Grupo Curativa, donde se dedican a investigar sobre esta planta, su potencial terapéutico, posible sinergia con otras sustancias. Hace 7 años empezó a usar cannabis en pacientes. Por su consultorio han pasado más de 4.000 personas, quienes han podido beneficiarse de esta medicina personalizada, pero sobre todo, diría yo, beneficiarse de la calidad humana, de su empatía, profesionalismo y sensibilidad. Gracias, Paola, por estar acá. Y es la parte que supuestamente deberíamos hacer como aplaudir porque se para Paola y empieza.
Hola. Hola Francesca, ¿cómo estás? Hola a Sí, todos, muchas gracias por la invitación. gracias a ti, de verdad, por hacer ese tiempo. Sé que estás súper full con un montón de pacientes, trabajo y la vida misma en general y encima en cuarentena, pero gracias por querer compartir. No, es con mucho amor y es la manera de seguir fortaleciendo nuestras redes. Este año no nos hemos visto, pero y creo que seguiremos hace un tiempito, pero bueno, creo que estos medios ahora son la forma de acercarnos y de mantener siempre ese contacto. Así es. Bueno, yo quería, como he apuntado acá y te mandé algunas preguntas, porque he recogido parte de la inscripción, decía, ¿no? Si es que había alguna pregunta que querías hacer, entonces he tratado como de englobar algunas, pero igual como vamos charlando, al final vamos a activar las preguntas. Si es que son preguntas, por favor, yo sé que a veces hay la tentación de preguntar por cosas muy específicas, pero tratemos de preguntar algo. Si es que algo no ha sido respondido, también estar atentos porque creo que muchas de las preguntas que han mandado las vamos a responder ahora, pero al final dejaremos unos 15 minutos para responder algunas preguntas. Yo creo que lo primero que te preguntaría para que la gente entienda, aparte tú lo explicas súper bien, es qué es el sistema endocannabinoide, ¿no? Porque la gente habla y se escucha ahora que existe un sistema endocannabinoide y la gente a veces no lo entiende mucho porque antes nunca lo se mencionó, ¿no? Sí, Francesca, yo creo que de eso parte el entender por qué podemos usar esta herramienta con fines medicinales y recreativos también. Eh, Básicamente, el sistema endocannabinoide y la planta son los protagonistas realmente de esta situación. Todos los seres humanos, así como tenemos un sistema geniturinario, gastrointestinal, endocrino, tenemos un sistema endocannabinoide. ¿Y por qué se llegó a eso? El profesor Meshulam y su grupo aislaron por primera vez hace ya más de 50 años el THC y eh, empezaron a entender esto cómo funcionaba. Realmente, cuando uno consume cannabis, es muy importante recordarle a la gente que no estamos consumiendo una sola molécula, sino todos los principios activos que tiene la planta. Y dentro de ese grupo de principios están los cannabinoides. Todos sabemos que los dos protagonistas de la novela más importantes son el THC y el CBD, pero todas esas sustancias tienen una acción terapéutica. Ahora, para ir a la pregunta nuevamente, entran los cannabinoides y son como una llave. Y esa llave va a estimular una cerradura que hay en la membrana de la célula, de muchas de nuestras células. El nombre técnico de esas cerraduras que fueron descubiertas por allá en los años 80 es receptores para cannabinoides. Todos nosotros tenemos receptores. ¿Y por qué los tenemos? No es que nos hayan creado para que algún día consumiéramos marihuana. El organismo es perfecto y tiene como, sin tener que depender de una sustancia externa, usar todas esas estructuras. Se encontró por allá en el año 1992 que había una sustancia que naturalmente se le pegaba a esa cerradura, es decir, como la llave interna. Y esas sustancias se bautizaron endocannabinoides. Entonces tenemos endocannabinoides, que son las que producimos, tenemos receptores para cannabinoides, que son donde se van a pegar las nuestras y las que tiene la planta, tenemos unas enzimas que permiten que se formen los endocannabinoides y tenemos unas enzimas que permiten que se degraden los endocannabinoides. Entonces, esa es la base del sistema endocannabinoide, pero hoy sabemos que los cannabinoides y los endocannabinoides también interactúan con otros receptores, como el de serotonina, como los de glutamato, entonces por eso cada vez vamos viendo cómo este es un mundo tan diverso que va creciendo y que el receptor y la llave solo es la punta del iceberg para un sistema demasiado grande que todos tenemos. Y eso no te lo enseñan en las universidades de medicina y de ciencia. No, realmente yo me gradué hace ya bastantes años, casi 20, más o menos, 17, 18, y no me lo enseñaron. Y ya el sistema se había bautizado como tal a principios de los 90. Realmente lo que tenemos en la universidad es lo que vemos todos en toxicología y en psiquiatría, y es ver la planta como
una puerta de entrada para el resto de sustancias tóxicas y lo vemos como una sustancia que nos quema las neuronas. Pero bueno, yo creo que ya hoy hay universidades que tienen diplomados donde están hablando del tema y esperemos que pronto, sé que una universidad en Bogotá ya en el pregrado hablaba del sistema endocannabinoide, pero esperemos que pronto, con todos los cambios que va a tener que dar la educación después de esta pandemia, esto también lo conversemos en las universidades. ¿Y quema neuronas? ¿Es verdad que la cannabis quema neuronas? Una pregunta eh, clásica. Sí, ese es uno de los grandes mitos del cannabis como tal. Resulta que eso se debe a un estudio que hicieron hace mucho tiempo, donde pusieron a unos miquitos con unos nebulizadores a darles un exceso de marihuana, pero en un cuarto sin oxígeno. Después de unos meses de ese exceso, sacrificaron a los miquitos y dijeron que habían muerto por una hipoxia por el cannabis. Realmente murieron porque en el salón donde estaban no había nada de oxígeno y eso se publicó años después. Hoy, el grupo de la Universidad Complutense de Madrid, en cabeza de Manuel Guzmán, está investigando no solo la neuroprotección por el cannabis, sino la neuroregeneración. O sea, es un cambio a todo el paradigma. Para, También a los médicos... perdón, para como lenguaje no médico, significa que no se están matando y que más bien podría ser que se regeneren y que les De acuerdo. neuroproteja, o sea, que proteja las neuronas, más bien, la cannabis. Exactamente. Así es. De hecho, en la universidad siempre nos enseñaron que una vez que se moría una neurona ya no había nada que hacer. Hoy sabemos de diferentes formas que hay manera de hacer neuroregeneración, no solo con cannabis, y eso es importante tenerlo en cuenta. De hecho, eso ya lo hablaba Ramón y Cajal hace más de 100 años, que había manera de hacer neuroregeneración. Y también para ver si es que quedó como claro, entonces la cannabis tiene una sustancia que libera, que son los cannabinoides, ¿no? De cannabis, Sí. y nosotras, mamíferos y vertebrados y algunos invertebrados, generan esa sustancia en su cuerpo, algo que es como muy parecido, como que encajan perfecto, ¿no? De acuerdo. Así es. Y el THC y el CBD, ¿por qué es de los que más se habla? Y como mencionaste, son las artistas principales de la película. El THC es porque hay mayor cantidad, como... Realmente son los metabolitos que más contiene la planta, pero cada vez se van encontrando más, pero son como los dos que más tienen las plantas de cannabis actualmente, por eso son los protagonistas, pero los otros todos son muy importantes porque finalmente lo que hacen es un efecto sinérgico o un trabajo en equipo. Eso es lo alguien se ha empezado a leer un poco de haber leído el efecto séquito, ¿no? El entourage. Es lo que Sí. menciona, que se potencia uno con la otra, ¿no es cierto? Sí, el efecto entourage fue descrito por el profesor Meshulam en el año 1999 y después el profesor Itan Russo habló de él. Y yo se lo explico de una manera muy sencilla a los pacientes y a las personas en las conferencias. ¿Qué es el efecto entourage o el efecto sinérgico? Hagamos de cuenta que tenemos un equipo de fútbol, ¿vale? Ese equipo de fútbol, si solo uno de los jugadores juega bien, ¿tengo chance de ganar? Sí, pero es mucho más difícil. Y ese jugador que está jugando bien tiene que gastar mucha más energía para poder ganar. Si por el contrario yo tengo a los 11 jugadores jugando bien, trabajando en equipo, el chance de ganar es mucho mayor y el desgaste de energía de cada uno es mucho menor. Entonces, eso es básicamente el efecto entourage o el efecto séquito o sinérgico. Entonces, cuando alguien vende solamente un aislado, por ejemplo, que está tan de moda vender estos aislados de CBD, lo que hace es que al final, como pierde potencia, tengas que utilizar más cantidad para empezar, se acaba más rápido probablemente tu frasquito, tienes que gastar y comprar más, y pierde algunos igual de los efectos positivos que trae esta sinergia, o estoy equivocada. De acuerdo, ahí hay varias cosas a destacar. Lo que pasa es que cuando empezamos todos nos decían el CBD es el medicinal y el THC es el malo y hay que sacarlo. Hoy sabemos que eso no es verdad, pero la manera fácil ha sido sacar solo aislados de CBD porque en muchos países es lo que es legal
y porque quita un poco ese proceso educativo para que entendamos que con todos los componentes es mucho mejor el efecto. Por otro lado, la historia en la medicina nos ha enseñado a investigar con una sola molécula y está bien, hay que entenderlo, pero una planta que tiene una riqueza metabólica tan grande, no podemos ser tan tercos de ir en contra de ella. Obvio, esto no quiere decir que le demos de todo a todo el mundo, no, hay que saberlo, pero sí es claro entender que si yo doy CBD solo, lo que te decía del equipo, puede que funcione, sí, pero requiero más y probablemente no voy a tener ese mismo efecto. Si yo tengo los componentes completos de la planta en diferentes relaciones, teniendo en cuenta a la persona que voy a tratar, más que a la enfermedad, porque tratamos es personas, voy a tener un efecto mucho mejor y probablemente los miligramos de cada cannabinoide a consumir son menores. Y cuando un paciente o una paciente usa un CBD, podría ser igual no tener el efecto, por lo que acabas de decir que es muy importante, que no es enfermedad, sino son pacientes, cada organismo, ¿no? Pues funciona distinto. Podría usar igual un full spectrum, un CBD 99.9 si quiere de CBD y no pierde el efecto séquito, ¿cierto? De acuerdo, lo que pasa es que yo ahí me pregunto mucho, y esto puede sonar muy, si aquí hay cultivadores y otros médicos, ¿qué full spectrum voy a tener ese otro 0.1%? ¿Sí? O sea, ahí a mí me queda una duda cuando tenemos esos porcentajes tan altos, tan poquito del resto, pero eso es un tema de discusión que surgió alguna vez con mi profesor. Yo hablaría de un full spectrum, lo normal que vemos en las genéticas de las plantas, ¿cierto? Y ahí sí tener absolutamente todo, porque es que no se nos puede olvidar que además de los cannabinoides, necesitamos los perfiles de terpenos, que los terpenos lo que van a hacer es que van a llevar al cannabinoide como en un ascensor. No tiene que subir las escalitas, que cuesta mucho más, sino que lo estoy llevando en ascensor para que el efecto sea más rápido donde tenga que ser y va a potenciar su efecto. Entonces, los cannabinoides aislados de por sí no sería ideal, más bien usar la planta completa en distintas combinaciones, pero lo menos intervenidas, digamos, en ese sentido, ¿cierto? De acuerdo, yo por lo menos uso planta completa, yo no soy de usar aislados. Muchos pacientes me llegan pensando que deben usar aislados. Nadie le quita algunos efectos muy interesantes medicinales al CBD, lo tenemos claro, es un muy buen antiinflamatorio. Cada vez se encuentran más cosas en cáncer, es muy bueno en pacientes con resistencia a la insulina, ¿cierto? Pero si yo le pongo un poquito de THC, le voy a mejorar su efecto y de pronto no voy a necesitar una dosis tan alta de CBD. Y es un mito que para epilepsia solamente es el CBD, o es verdad, porque es como también lo que hablamos hace un ratito, que piensan que es la medicina general, ¿no? De si es que es epilepsia, solo CBD. ¿THC también funciona para epilepsia? THC también funciona y de hecho es muy importante recordar que en esos efectos que se ha encontrado que tiene el THC, cuando hay una crisis epiléptica o cuando hay un trauma encefalocraneano, se produce un exceso de un neurotransmisor excitador que se llama glutamato. Sabemos que no es que sea malo el glutamato, pues, sino que cuando se produce en exceso hace daño. Cuando yo doy THC, yo voy a decirle a esa neurona que está produciendo mucho glutamato, pare, no produzca más. Entonces voy a poder limitar el daño. Es también muy importante el THC. De hecho, yo tengo un grupo grande de pacientes con epilepsia y tengo muchos que en los extractos usan más CBD, pero hay algo de THC, otros que usamos 1 a 1 y otros que en los extractos tienen más THC con resultados muy interesantes en los 3 grupos, pero en todos uso algo de THC. ¿Y THC para niñas y niños también? Pues es muy polémico. Esa es una pregunta muy polémica, pero la respuesta tiene que ser contundente. Es que yo no le estoy dando cannabis a un niño que no lo necesite. Es decir, aquí hay una discusión interesante. ¿Qué es peor? O sea, si yo tengo un niño con 10, 20, 30 convulsiones al día, que los medicamentos no funcionan, yo tengo que buscar todas las herramientas, porque el futuro neurológico con esa cantidad de crisis no va a haber.
¿cierto? Entonces, ay, que es que vamos a dañar neuronas, pero es que cuántas neuronas se está tragando cada crisis convulsiva en ese paciente. Entonces hay que recordar que yo no le estoy dando cannabis a un bebé o a un niño que está completamente bien, se lo estoy dando a alguien que lo necesita por una condición Y en médica. general en medicina el aceite, uy, creo que mi internet está fallando un poco. En general, ¿es solo el aceite la medicina o es la cannabis en general? ¿O qué opinas tú al respecto? Que sí lo sé, pero quiero que todo el mundo lo escuche. A ver, yo creo que pues sabemos que los cannabinoides, los sitios donde más van a estar en la flor, pero no podemos desperdiciar todo el resto de cosas que nos da la planta. Sabemos que en las hojas hay un tema nutricional importante, sabemos que en las semillas tenemos unas fuentes de omega 3 y 6 muy interesante y sabemos que lo podemos utilizar también como fibra y como otro material que será más ecosostenible. Entonces, no solo de la planta veamos lo que nos va a dar puntualmente los cannabinoides para un aceite medicinal, sino que aprovechemos todo para todos los potenciales que ya tiene. Entonces, pero digo, usar no solo, por ejemplo, medicinalmente, la vía vaporizada de las flores es una vía medicinal también. Ok, hay varias vías. Yo personalmente a nadie lo mando a fumar, ¿sí? Por el problema que da la combustión al fumar. Pero si alguien quiere usar la vía inhalada porque es una vía rápida, lo que pasa es que el tiempo de acción es corto, la vía sería vaporizar. Si queremos un efecto más sostenido, vamos con la vía oral o sublingual, pero recordar que también hay vía tópica, ¿sí? Estamos trabajando en otras vías como son óvulos y supositorios y a futuro queremos mirar más vías que nos permitan que el paciente tenga un abanico de opciones donde escoger con qué se siente más cómodo. Entiendo. Pero, claro, por ejemplo, nuestra ley no permite la combustión para el uso médico, sino solamente, bueno, la gente interpreta que solamente es vía por aceite, pero en realidad nuestra ley es para cannabis y sus derivados para uso medicinal. Entonces, en realidad debería estar en potestad del médico o médica tratante si es que cuál es la vía de administración, ¿no? Que está bien mientras que no sea combustionada, que hasta también me parece como discutible, la verdad, porque si es que hay un paciente que ya está, odio la palabra desahuciada, pero la usan mucho acá, y en vez de que le inyecten morfina, ¿por qué no podría fumarse un cigarrillo de marihuana, digamos, ¿no? Y también para aclararles a la gente, porque hay este mito mucho aquí, que cannabis de uso medicinal es una cosa y la marihuana es otra cosa, ¿no? Entonces, siempre dejar claro que es la misma marihuana de toda la vida, solo que ahora le decimos su nombre científico por su nombre propio, digamos, pero que es la misma de toda la vida, ¿cierto? De acuerdo, yo creo que aquí va como al libre desarrollo de la personalidad. Nosotros tampoco podemos imponer o prohibirle a los pacientes cosas porque la idea nuestra no es estar allí como esos profesores regañones que le prohibían a uno y lo único que uno hacía era no querer volver a la clase con ellos. La idea es llegar entre los dos a cuál es la mejor vía de uso, dar toda la información y que el paciente finalmente escoja. Y mencionas un tema muy interesante. Yo obviamente trabajo en el área médica, pero soy absolutamente respetuosa del tema de uso adulto, como lo dicen algunos. Para mí se vuelven demasiado elegantes tantos términos, pero yo no quisiera que saquemos la recreación de la medicina. Es que estar bien también es recrearse. Obvio, esto no quiere decir que no haya consumos problemáticos de marihuana, como hay consumo problemático de café, de alcohol, de cigarrillo, de azúcar, de trigo, de mil cosas, lo hay. Pero yo creo que tenemos que dejar de ser tan, es que esto es para recreativo, para medicinal, y es que parte de estar saludable no es recrearnos, obviamente recrearnos respetándonos sin hacernos daño y sin hacerle daño a los demás. Tal cual. Y ahí te pregunto, hay muchos pacientes que tienen miedo de usarlo porque se les han metido siempre en la cabeza que el THC es adictivo, ¿no? Que eso
científicamente se han hecho estudios de que diga que el THC es adictivo. A ver, realmente el riesgo no está en la sustancia, como en ninguna, está en cada uno de los seres humanos. Hay personas que tienen una tendencia mayor a las adicciones y por eso siempre recomendamos que cuando vayamos a usar cualquier sustancia, pues estemos asesorados por una persona que sepa. Pero el riesgo de ser o de tener una adicción al cannabis es mucho más bajo que a otras cosas. Hay una adicción más un tema psicológico y cuando uno lo habla con los pacientes es más al ritual de armarse el porro, de todo lo que eso lleva alrededor. Ahora, síndromes de abstinencias en los pacientes, ¿qué es lo que les preocupa? Realmente el riesgo de que eso pase es mínimo. ¿Por qué? Cuando tú consumes cannabis, tú no te lo vas a gastar de inmediato. Realmente el cuerpo se gasta un poquito y el resto lo guarda en el tejido graso, que así seamos muy flacos, todos tenemos tejido graso. Y ese que se queda guardado en el tejido graso, lo que va a hacer es que cuando tú dejas de consumirlo, se empieza a liberar. Y va a ser lo que hacemos con el desmonte de medicamentos, le va mostrando al cuerpo que todavía hay, pero cada día menos, 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 y por eso el riesgo de síndrome de abstinencia es casi que cero. O sea, claro, yo siempre menciono que es despreciable la cifra en realidad de adicción y que más que nada es que tiene que ver con la persona, que puede ser que haga como quien hace adicción a las redes o haces adicción a otras cosas, como dices tú, ¿no? Por personalidad, pero ese es un mito que acá suelen meter muchísimo, es más, en la comisión, en el Congreso, cuando teníamos estas reuniones, parte del argumento que se sigue usando hasta hoy día por médicos y médicas es que el THC, parte de ser la droga, que es sumamente adictivo, que es peligroso, hasta letal. Sabemos que cannabis, bueno, por favor dilo tú, porque que lo diga yo es una cosa, pero que lo puedas decir tú es Te distinto. cierro la ventana que está entrando ruido, sí. El tema es, a fecha de hoy, no se ha reportado la primera intoxicación letal, es decir, que lleve a la muerte de ninguna persona. Si ustedes recuerdan la primera pregunta del sistema endocannabinoide, hablábamos que en nuestro organismo habían unas cerraduras donde ella se pegaba. Esas cerraduras están en casi todo el organismo, pero la cantidad de cerraduras que hay en el tallo cerebral es mínimo y es allí donde se controla nuestro ritmo cardíaco y nuestra frecuencia respiratoria. Entonces, por eso es muy improbable que se dé un paro cardiorrespiratorio de cuenta del cannabis. Y cuando una persona paciente empieza a usar cannabis como tratamiento, también les preocupa, por ejemplo, lo voy a tener que tomar toda la vida, ¿no? Me dice, esa es preocupación, que a mí me sorprende porque no les preocupa cuando les mandan a tomar otro tipo de pastillas. Por ejemplo, yo tenía que tomar para el hipertiroidismo, para la prediabetes, aparte de las otras, un montón de pastillas, pero había un montón de pastillas que supuestamente eran de por vida y ahí generalmente no se suelen preocupar, ¿no? Pero bueno, no sé, pero hay pacientes que usan por un periodo y luego ya cumplió su objetivo, digamos. Sí, obviamente cada paciente es un mundo y uno tiene que ir analizando cada caso, no solo por esa condición clínica por la que la persona llega, sino por cómo va respondiendo el paciente con el tratamiento. Yo tengo muchos pacientes que al cabo de un tiempo, cuando ya se sienten bien, la propuesta es suspendamos porque ya vas bien. Y en muchos de ellos, a fecha de hoy, siguen sin el tratamiento y sin los síntomas por los que consultaron. Otros, desafortunadamente, hacen recaídas y tienen que volver a arrancar. Lo que pasa es que eso también va muy acompañado de estar dispuesto como paciente a cambiar hábitos que te llevan a una condición clínica. Me explico. Un paciente con un dolor de rodilla muy fuerte, ¿sí? Yo le puedo dar cannabis y nos puede ir bien. Pero si el problema del paciente es que tiene una obesidad, si además del cannabis yo le manejo toda su parte de alimentación, yo no lo hago, pero tengo colegas que lo hacen, y cambiamos un poco esos hábitos, probablemente yo voy a ayudar en ese momento, pero cuando el paciente ya baje de peso, voy a tener que menos sobrecargadas las rodillas y el paciente lo va a dejar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los niños de epilepsia. Obvio, no con todos, pero algunos niños también hemos identificado algunos desencadenantes que los llevan a más crisis.
Entonces, si detectamos esos desencadenantes y los trabajamos con la familia, probablemente yo voy a poder retirar el cannabis posteriormente. Perdón un ratito que están avisando del tiempo. Sí, hay que seguir, voy a seguir conversando un rato. Tú todavía tienes un poco más de tiempo, ¿no? ¿No? Sí, claro que sí. Ya, bueno, Mariana, ya escuchaste, ya no te tengo que responder por el WhatsApp. Ya vamos a seguir Él adelante. me Yo te está aviso escribiendo un cualquier cosa, mensaje. dice que igual no tenemos límite, que no nos preocupemos, que tenemos 7 horas. No, eso no hay quien aguante. Exacto, ninguna. Pero, perdón. Bueno, te estaba escuchando me lleva a dos preguntas. Primero, ¿cómo empiezas tú a usar cannabis en pacientes? ¿No? Porque me imagino que tu formación, como hemos hablado, no se hablaba de cannabis, ni mucho menos. ¿Cómo así decides empezar a usarlo ya hace 7 años? Básicamente por un paciente, yo trabajé muchos años en un programa de VIH-Sida y a eso me dediqué mucho tiempo. Tenía un paciente que no respondía a un tema de insomnio ni a un tema de dolor con todos los medicamentos que le habíamos dado. El paciente, la parte del VIH estaba súper controlada, era un paciente que se tomaba sus antirretrovirales, súper juicioso. Dos cosas que medimos en el VIH que no deberíamos ser lo único que midiéramos, pero sus CD4, que son las defensas, estaban muy bien y su virus estaba muy controlado. Pero este hombre no tenía calidad de vida por el insomnio y por el dolor. Empezamos a probar muchas cosas y nada funcionó. Y un mes, él me dijo, quíteme los medicamentos para el VIH, no me los vuelvo a ordenar, porque a mí el insomnio y el dolor no me van a matar, pero el virus, si yo dejo que avance, sí. Y le dije, no, espere, pues eso es decisión siempre del paciente, tomar o no tomar un medicamento. Pero le dije, estudiemos un poquito y eso hicimos los dos. Y al mes él mismo en la consulta me lo propuso y yo le dije, de una, yo no tengo problema, pues si lo que yo te he dicho no funciona, ¿por qué me voy a negar a algo que tú dices? Y a los pocos días me llamó contándome que iba bien, no perfecto, pero durmiendo mejor y con menos dolor. Y ahí empecé a investigar más sobre el tema. Yo ahí no sabía que teníamos sistema endocannabinoide, no tenía ni idea. Pero me puse a investigar y me puse a buscar en Colombia quienes trabajaban en el tema y me di cuenta que había mucha gente ya explorando, ya habían empresas de varios años que hacían cremitas, tópicos, goticas, todo eso y empecé a buscarlos y ahí me aventuré en este tema. Posteriormente tuve la fortuna de compartir con las mamás de los niños de epilepsia y desde ahí empecé a tratar también a estos niños y aquí estoy. Yo ya no trabajo en lo que trabajé antes, no porque tuviera nada en contra, sino porque la vida me puso en este camino y ahora me dedico simplemente a atender pacientes, o simplemente no me dedico a atender pacientes que se pueden beneficiar del cannabis medicinal. Y cuando doctores y doctoras tienen miedo o dicen que hay poca investigación a estas alturas, igual tú qué les dirías. A ver, hace 7 años cuando empecé, incluso yo no sabía que había investigación y yo no sabía que había sistema endocannabinoide, pero yo creo que parte de lo que nosotros tenemos que aceptar en nuestra formación es que no nos la sabemos todas y que si a un paciente no le funciona algo, tampoco podemos ser tan tercos de ensañarnos terapéuticamente, pero sí buscar opciones. Al principio, obviamente, no habían muchos que escucharan el tema, pero en la medida que iban viendo resultados en pacientes, y que cada vez uno se metía a internet y más artículos publicados, grupos de investigación en Israel, en España, en Canadá, activistas y fundaciones como Daya en Chile, lo que hacían en Argentina, pues creo que ya esto no lo podemos echar para atrás. Ya el que diga que no hay medicina y que no hay estudios y no hay nada es porque no se mete a internet simplemente a buscar. Creo que cada vez hay más y que si queremos cambiar la historia, tenemos que empezar a escribir las experiencias que tenemos nosotros para aportar a que otros que vienen en este trabajo a futuro tengan más fundamentos para trabajar tranquilamente con esta herramienta. Es que creo que hasta que un doctor o una doctora no trate a un paciente con cannabis, no va a saber realmente el cambio en la calidad de vida, ¿no? No solo para pacientes, sino también para su entorno, ¿no? Eso es cierto, Francesca, pero también hay una cosa muy importante y es que si bien es una herramienta maravillosa, no es la panacea ni es de un día para otro.
¿Y eso por qué lo digo? Porque muchas veces el paciente que llega solo ha escuchado la historia de la niña que pasó de 300 crisis en una semana a una a la semana. Y si eso no le pasa con su hijo, de una dice que no. Esto es un proceso, no es de un día para otro. Ojalá uno a la primera consulta de entrada dijera, por este vamos. Recuerden que son muchos los protagonistas de esta planta y hay que hacer mucha alquimia para encontrar cuál es lo del paciente. Entonces, es importante saber que hay que darle tiempo a la planta, hay que encontrar cuál es mi dosis, cuál es mi extracto, hay que empezar a entender, y eso más es un llamado a los colegas, las interacciones con otros medicamentos, porque lo vemos, ¿sí? Y también es un llamado para todos los que no, tómese tales gotas, no, pero venga, ¿qué va a tomar? ¿Usted qué otras enfermedades tiene? ¿Qué medicamentos toma? Para que hagamos las cosas bien y no volvamos una planta que nos puede ayudar mucho en algo que por una mala experiencia empecemos a hablar mal de ello. Tal cual, yo siempre que escriben a Cannabis Gotas de Esperanza o me escriben directamente a mí, les digo que pasen por una consulta médica y no por una razón moralista, ni mucho menos, sino para que tengas el acompañamiento necesario para que doctora, doctora te diga, mira, no, sube la dosis, baja, prueba, y también sepa tu historia clínica, entonces sabes qué medicina estás tomando, porque hay interacciones entre cannabis y algunas medicinas Sí, químicas. sí hay interacciones y no quiere decir que no se pueda dar, es simplemente darlo con cuidado. Con antiepilépticos sabemos que potencia a algunos de ellos, es decir, los mejora como antiepilépticos, pero también les potencia sus efectos secundarios. Sabemos que el cannabis puede bajar la presión arterial, entonces en una persona mayor, hipertenso, que esté tomando antihipertensivos y que su presión esté estable, si yo le pongo un antihipertensivo más, voy a bajar esa presión, y una hipotensión en un paciente adulto mayor puede significar una caída y una fractura. Entonces tenemos que ser cuidadosos, empezar con dosis bajas, saber qué le estamos dando a nuestro paciente para poder ir dosificando y así vamos a hacer el uso de esta herramienta lo más seguro posible. Otra cosa de las que he escuchado es que es peligroso usar cannabis porque hace mal con la anestesia. Entonces, que si tienes un accidente y te tienen que operar de emergencia y tú estás usando cannabis, esto podría ser contraproducente. ¿Eso es verdad? Pues, si esa historia fuera cierta, yo creo que habrían muchos muertos consumidores que tienen accidentes desafortunadamente, como todos, creo que no. Y de hecho ahí en algún momento en un congreso que estuvimos en Bogotá, se me acercó un anestesiólogo muy interesado en aprender del tema porque tenía una teoría opuesta completamente. Y yo he tenido pacientes que van a cirugía, no les he bajado dosis. Obviamente esto no es que diga la doctora dice que a ningún paciente hay que bajarle dosis, no, ojo. ¿Qué cirugía le van a hacer? Hablar con el anestesiólogo, a veces lo retiramos 2 días antes, pero no siempre es necesario, y entender que nos va a ayudar en el postquirúrgico, por ejemplo, en manejo de dolor. Entonces, vamos a poder disminuir el consumo de otras sustancias. Entonces, es particularizarlo, pero no hacer esa generalización de que todo el que va a cirugía tiene que suspender. No necesariamente, porque si es una cirugía de urgencia, entonces esperamos a que pasen 2 o 3 días del consumo. Eso no lo hacemos. Y cardíacos, problemas cardíacos, si tiene, podría ser, o podría usar igual cannabis como medicina. Yo lo que hago es cuando me consulta un paciente con pues con un tema cardíaco, lo que hago es asegurarme que esté muy bien compensado de su patología. ¿Por qué? Porque como les decía ahorita, el paciente, el cannabis puede bajar la presión arterial. Entonces, si un paciente lo usa de una manera no adecuada, se le baja mucho la presión, el organismo, ¿qué va a hacer? Hazte de cuenta que la presión es como si yo llevo agua por una tubería, ¿cierto? Y si yo amplío la tubería, esta bomba que manda el agua tiene que palpitar mucho más rápido. Entonces, si la presión se baja porque hay una vasodilatación, el corazón, ¿qué tiene que hacer? Palpitar mucho más rápido para llevar la misma cantidad de sangre. Y si es un paciente que tiene una arritmia, una taquicardia, que no esté controlado, pues lo voy a poner en una taquicardia mayor. Entonces, es muy importante no decir que esté contraindicado de forma absoluta, sino ver que el paciente esté compensado para poder usarlo. ¿Y hay alguna contraindicación absoluta que, o no hay, como dices, hay pacientes, no generalidades?
hay generalidades. ¿Por qué? Porque antes a nosotros nos decían, paciente esquizofrénico no se puede usar. Yo, porque no soy psiquiatra, pero conozco la experiencia de mi querida amiga, la doctora Celeste Romero en Argentina, que maneja algunos pacientes esquizofrénicos con cannabis. Consultemos con el experto para que podamos hacer el mejor uso de ella. No es que esté contraindicada, y ese era otro mito, que el que consume marihuana se vuelve esquizofrénico. Yo quisiera ver la estadística de esquizofrenia en el mundo y de consumo de cannabis. Si eso fuera real, esto sería así de igual, y no lo es. Gracias por eso. Y ¿para qué enfermedades o dolencias tú ves que funciona? ¿Crees que se tiene que limitar o volvemos a cada persona es un mundo? Yo creo que no lo podemos limitar. Yo creo que eso soy una agradecida del país donde vivo, que a nosotros no nos limitaron los usos a condiciones clínicas. Creo que es tener esta herramienta y dependiendo de esa persona en particular, con la condición que tenga, los medicamentos que tome, lo que él piensa sobre esto, lo podré formular o no. ¿Por qué? Porque en dolor es una buena herramienta, pero habrá pacientes de dolor que uno diga, sí, este sí es el paciente, otro que en este momento no. Y por eso es muy importante esa entrevista y ese conocer al paciente, que nos hemos tenido que entrenarlo para hacerlo detrás del computador en esta época, pero yo creo que eso ha sido los aprendizajes bonitos, porque es el paciente en su medio y yo en el mío, que es chévere, no nos podemos tocar como nos gusta mucho a los latinos, pero sí conversar de forma interesante. Entonces, no es que esto sea para X o Y enfermedades, para una persona con X o Y condición. Sí, aquí en Perú también, por más que el Estado, bueno, más que el Estado, DIGEMIT se está tratando de decir que es solo para 4 condiciones, no, ni el reglamento ni la ley lo dice. En realidad puede para cualquier condición que el doctor o la doctora le parezca que puede usar, se puede usar. Así que felizmente ya pues conoces a varios de los doctores y doctoras acá que se animan y lo recetan para muchísimas cosas, ¿no? Me preguntan mucho y en general, no sé, sobre distintas enfermedades, creo que se puede hablar como en general, preguntan, ya lo has respondido un poco al decir en realidad que somos personas, ¿no? Fibromialgia, hipertiroidismo, diabetes, VIH, tipos de cáncer, muchísimas personas están preguntando, cannabis y autismo, epilepsia, enfermedades de colon, estómago. Yo en realidad creo que la lista es, mientras tenemos receptores en todo el cuerpo, ¿no? De cannabis. La lista es inmensa, exacto, y cada vez entendemos más. Obviamente no es lo único. Y hay pacientes que necesitamos usar cannabis, pero además necesitamos otra cosa más, ¿cierto? Dependiendo de dónde esté la condición de esa persona. No nos podemos volver como, si yo soy médico que trabaja con cannabis, solo le doy cannabis a un paciente. No. Por ejemplo, un paciente de fibromialgia, ¿sí? El doctor Russo describe que está el déficit del sistema endocannabinoide, por eso esos pacientes es ideal darles cannabis. Pero si tenemos una paciente de fibromialgia que ese dolor, ese problema para dormir y esa tendencia a la tristeza sea por un déficit de vitamina D, lo que yo le voy a tener que dar es vitamina D, ¿cierto? Si yo tengo un paciente con unas alteraciones gastrointestinales tremendas, un estreñimiento, yo tengo que manejar ese estómago para que el cannabis me puede servir. Es como si tú eres una super chef, ¿sí o no? Y vas a preparar una torta muy buena. Tienes todos los ingredientes, pero llegas a tu cocina y la cocina está vuelta a nada, no le cabe más mugre por todos lados. ¿Será que va a ser fácil preparar esa torta? Probablemente no. Lo mismo pasa aquí. Si yo no tengo un terreno abonado y no le ayudo al paciente con otras cosas, probablemente le estoy pidiendo demasiado a los cannabinoides, y es que vayan y no solo hagan una torta perfecta, sino que laven todos los platos, las ollas, limpien la nevera y hagan todo lo que tú no hiciste previamente. Claro, yo siempre digo que es una herramienta, otra de las cosas que cuando hablo con pacientes y hacemos en Cannabis Gotas de Esperanza es eso, ¿no? Decirles que es una herramienta terapéutica muy útil, pero que no es la única y que tienen que también poner de su parte, una mejor alimentación, lo que hablabas hace un momento, no es algo integral, que ahí entra un poco el concepto de endomedicina, si podías contar un poquito de eso. Sí, endomedicina fue un concepto que parte el año pasado, el antepasado, cuando estábamos organizando un seminario que queríamos hacer aquí en Colombia, y pensamos en eso, en un enfoque mayor, pero básicamente lo que queremos es, a través de varias herramientas,
potenciar esos sistemas que tenemos dentro de nosotros y que a través de la alimentación, de medicinas alternativas, de ejercicio y de mejorar ese sistema endocannabinoide, pues vamos a llegar a una mejor condición. Esto puede sonar muy espiritual y lo que quieras. Yo creo que todos nosotros tenemos un sanador dentro de nosotros y está en esto y en esto y en ese que está al frente hablando con nosotros, ayudarnos a sacar ese sanador. Y con los pacientes es clave y hay que empoderarlos. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de que alguien esté mejor no es de Francesca como la que está asesorando o de Paola como médica. Yo estoy para acompañar un proceso, pero el paciente es el protagonista principal de esa historia y es el que tiene que entender qué quiero hacer por mí, hasta dónde quiero estar mejor, qué hábitos quiero cambiar para que ese trabajo en equipo sea muchísimo mejor. Y a eso vamos con ese concepto. Además de potenciar eso, es entregarle el poder a un paciente. Por eso uno tiene que ser respetuoso. Cuando hablábamos ahorita de fumar, si el paciente le dice a uno, a mí no me importa si me va a dar un cáncer, pero yo quiero fumar, yo no lo puedo obligar a nada porque no va a volver a mí. ¿Sí? Es hablarlo de manera respetuosa. O si uno le dice a una persona, vea, el azúcar y la harina, a mí no me importa, me lo voy a comer. Maravilloso, te acompaño a comértelo, ¿cierto? Pero es como entender esos procesos. El uso informado, ¿no? Es importante para pacientes, como pacientes, poder tomar las decisiones que sea lo mejor para cada una, si lo quiere tomar también, ¿no? Así es. Es duro lo que mencionas, que a veces hay pacientes que quieren estar bien, pero no hacen todo lo que tienen que hacer para estar bien y le ponen la responsabilidad enteramente a la planta, ¿no? Y sienten que cuando no están teniendo los resultados que quisieran, piensan que es, esto no funciona, pero lo que yo les digo es que no es una varita mágica y que no es nada ni mágico religioso y que hay una ciencia atrás y que necesitamos, como dices tú, abonar, ¿no? Tenemos que hacerlo lo mejor posible para estar bien. La gente sigue insistiendo, Mariano, preguntando si has tratado pacientes con autismo. Y sé que sí. Con autismo sí hemos tratado pacientes, me apoyo mucho de personas que manejan el tema de alimentación y de mejorar hábitos, porque ahí hay una relación súper clara en cómo está el estómago de esos niños y en qué están comiendo, porque sabemos que muchos de los alimentos se asocian a neuroinflamación y a inflamación en general. Entonces yo le puedo dar mucho o poquito, o un cannabis con un ratio más CBD, más THC, un 1:1, pero si no cambiamos otros hábitos, realmente el tratamiento se va a quedar muy cortico. Sí lo hacemos, pero cada vez me apoyo más en otros profesionales, porque creo que así como la planta requiere todas sus sustancias, yo creo que nosotros también requerimos un equipo para que funcionen mejor las cosas en los pacientes. Y la cannabis como antitumoral, ¿qué tal la experiencia en eso? Bueno, a ver, cannabis, incluso antes de que se hablara del sistema endocannabinoide, ya en Estados Unidos había aprobado un sintético del THC que se lo daban a los pacientes más para disminuir los efectos secundarios de la quimioterapia. Pero desde hace más de 20 años, la Universidad Complutense de Madrid, también en cabeza de Manuel Guzmán y nuestra querida amiga Cristina Sánchez, han venido demostrando el efecto antitumoral de los cannabinoides. Ojo, hoy no podemos decir ni cuál es la dosis, ni que el cannabis cura el cáncer. Y no porque no lo creamos, sino porque básicamente esa prohibición en el mundo ha hecho muy complejo que se hagan estudios a gran escala. Pero lo que nos muestran los preclínicos es un mundo maravilloso por investigar y creo que es obligación de los que estamos en la parte clínica dar esta opción a nuestros pacientes. Gracias. Y también se está hablando mucho ahora de cannabis para el COVID. ¿Hay algún estudio, tú crees, serio al respecto? ¿O todavía falta mucho? No, hoy no podemos decir ni que esto lo cure ni nada. Yo creo que no es el momento de salir como a dar una información y una falsa expectativa, porque sabemos que parte de lo que está pasando en el mundo es un miedo inmenso en las personas a esta situación que es nueva para todos los que habitamos esta tierra. Entonces, salir a decir en un evento de estos o en cualquiera que con el cannabis vamos a curar el COVID, creo que sería muy responsable de nuestra parte. Ahora,
que los cannabinoides tienen un impacto inmunomodulador, que bajen ansiedad, que son cosas que están asociadas, es interesante, pero no podemos hoy decir que lo cure ni lo prevenga. Obviamente habrá colegas que piensen otra cosa, pero creo que es importante ser muy claros con las personas. ¿Y qué piensas de, por ejemplo, otras cosas que se habla mucho aquí es que los aceites artesanales o las flores de las plantas cultivadas en casa, cuando uno los vaporiza, o la forma ácida, o las hojas que dicen que hay gente que lo toma y dicen que es desinflamante, o lo que sea, eh, y hay doctores y doctoras, y muchos pacientes en general que también tienen miedo y piensan que no es medicinal, que no se puede usar de manera medicinal. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues yo creo que no se nos puede olvidar de dónde venimos. Y muchos de los que empezamos a trabajar en esto, y los que aún trabajamos en esto, venimos de lo que nos enseñaron los cultivadores y los que la hacían de forma artesanal. ¿Y por qué la hacían así? Porque era la única forma de hacerlo y porque era lo más fácil, era el acceso. Y empezaron a ver que en amigos, familiares funcionaba bien. Entonces, eso no lo podemos olvidar. Ahora, cada vez tenemos acceso a cromatógrafos y a más cosas. Entonces, el que cultive su planta en casa y haga todas las prácticas, perfecto, porque además es una terapia ocupacional. Pero ojalá podamos saber qué se está tomando esa persona. Y no porque no creamos, sino que a mí me parece maravilloso cuando alguien me dice, vea, me estoy tomando este aceite y cero crisis. Bueno, ¿y qué tiene ese aceite ahí? No, ni idea. Me gustaría saberlo más por el tema de quién lo hace, cómo lo hace y podérselo ofrecer a otros pacientes. Entonces no podemos desechar a los artesanales porque es que de ahí venimos y mucho de lo que hacemos es todavía artesanal. De hecho, nosotros trabajamos con extractos que, ¿cuál es la cosa? Que ya sabemos ese frasquito, qué tanto de THC, qué tanto de CBD, cuál es el perfil de terpenos, cuántos miligramos viene en el frasquito, es irnos aprendiendo un poco más, pero no podemos desechar el de dónde venimos, porque es que de allí nació. Esto no nació ni de un médico, ni de la industria farmacéutica, ni de un político, nació de los pacientes que desesperados por no encontrar algo, ellos mismos empezaron a buscar qué hacer. Y obviamente se acompañó de que hace más de 50 años el profe Mechulan ya estaba investigando. Y después nos dimos cuenta que era una herramienta que utilizábamos que está descrito 2700 antes de Cristo. Entonces es unir las cosas, pero entender de dónde venimos. Claro, agradezco bastante eso, porque eso es parte de lo que siempre decimos, que pacientes estamos como estamos por la medicina artesanal, porque recién se está empezando a vender y a ¿no? industrializar y todo eso, pero antes solamente, o sea, cuando yo, en mi caso, por ejemplo, empecé a usar en el 2014 cannabis como medicina, ahí encima la hacía por vía fumada, en la pipa, porque no, ni siquiera habían los aceites, y bueno, igual, ¿no? Vas aprendiendo, dejé la vía combustión, Fumada. sí, la dejé, ¿no? Empecé en el 2017 el aceite, el vaporizado y tal, pero yo siempre recalco eso, que aparte creen que es excluyente, ¿no? Al decir, o sea, yo sí estoy de acuerdo que haya una industria formal y que los laboratorios y que se vendan en las farmacias, por supuesto tengo derecho como paciente a ir a una farmacia y comprarla, ¿no? Tengo derecho a saber, como dices tú, exactamente el perfil de lo que estoy tomando, pero tengo el mismo derecho de poder tomar lo que yo misma me preparo, mis propias extracciones que sé que me están funcionando, ¿no? Que son buenas, y cuando hablo de mí me refiero a mí, y obviamente de todas las pacientes, las madres que están haciendo sus extractos tan amorosamente. A ver si tú le vas a decir a una madre en ese momento que eso que le está preparando sus hijos, que no puede usar y que solamente tiene que usar lo de la farmacia, es una locura, ¿no? Entonces, para mí, por eso lo decía al inicio, a mí me motivó mucho cuando te escuché la primera vez, porque sentía eso, tu compromiso real por bienestar de pacientes, que es lo primero que siento que se pone y que se debería poner, y nunca olvidarse de eso, de como has dicho tú, de por qué empieza todo esto, ¿no? Y para qué. Total, yo creo que, Francesca, hay que irnos hacia los tres modelos, el que todos, el que quiera pueda cultivar, porque eso finalmente va a evitar que haya un abuso de precios. Si se quieren tener cultivos asociativos, perfecto, y también la industria, no nos podemos negar a eso.
y empezar a trabajar de la mano con ellos, porque es que los que ya trabajamos en esto podemos ayudar a que ellos tengan mejores prácticas, a que mucho de lo que hemos aprendido lo tecnifiquemos un poco más sin perder esa alquimia que le ponemos, pero yo creo que todas las vías son claras y son tantas las personas que se pueden beneficiar de esto, que lo importante es que cada una tenga muchas vías donde escoger cómo acceder a esta sustancia. ¿Tú crees que pueda llegar a ser cannabis? Una de mis luchas es porque sea una medicina de primera línea. ¿Tú crees que podamos llegar a eso? Yo creo que sí, y yo creo que ya lo estamos viendo con muchos pacientes, y yo creo que este acceso a la información masiva, hay personas que por X o Y razón, y no estamos para juzgarlos, no se quieren tomar un químico, no quieren tomarse, y tienen todo su derecho. Lo importante es que tomemos decisiones informados y pensando siempre en el bien común y en el propio, obviamente. Y para animales, ya estamos acabando ahorita, para animales, ¿cómo ves tú el uso de cannabis también? Es muy lindo. Nosotros, gracias al Congreso de Endomedicina el año pasado, hubo un par de veterinarios en el público y se nos acercaron y con uno de ellos venimos trabajando desde el año pasado. Claro, recordemos, el sistema endocannabinoide no es exclusivo de nosotros los humanos, es un sistema que tienen o que tenemos todos los vertebrados y algunos invertebrados. Eso quiere decir que una de las frases que les dije al principio, que los protagonistas era el sistema endocannabinoide y la planta. Si yo tengo planta y sistema endocannabinoide, pues ese organismo lo voy a poder tratar. Obviamente hay que entender, como en nosotros, dónde están los receptores. No sé. Tienen receptores CB1 y vamos a poder usar THC también, pero juiciosamente sabiendo que le estamos poniendo a esa mascota que tenemos cerca. ¿Por qué crees que todavía no está totalmente libre, despenalizado, no libre, pero que sea despenalizada el uso de cannabis? Prefiero no pensar en esos por qué y pensar solo en lo bueno. Yo creo que se han dado pasos súper grandes en estos años. Creo que cada país ha hecho sus esfuerzos. Creo que cada país va en un punto evolutivo como los seres humanos distinto, pero ya no hay forma de irnos atrás. Y yo creo que con tanta información y tantos comprometidos en el mundo, tanto desde el mundo médico, desde el laboratorio, desde los pacientes, sobre todo, desde los cultivadores, los transformadores, ya esto no tiene vuelta atrás. Creo que tú que eres mamá, sabes que cuando una mamá encuentra algo para su hijo y ve que le va bien, esa mamá es una leona fiera cuando le quitan lo que le funciona a su hijo. Entonces, como este movimiento ya así más fuerte, y sabemos que muchos debates en el Congreso fueron acompañados por mamás de niños con epilepsia, yo creo que ahí no hay nada que hacer. Además es que no empezó, vuelve y juega, ni de un laboratorio, ni de un médico, ni de un político, sino que se dio desde la base de la pirámide, que es la comunidad. Entonces, cuando las cosas se forman en esta base, probablemente es más difícil de tumbar. Paso a paso falta y a veces uno quisiera más, pero es un proceso como es la vida misma. Si tuvieras que definir cannabis en una sola palabra, ¿cuál sería? Difícil, nada, es como volver al origen, volver a utilizar esas plantas que utilizaron tanto antes, que utilizan las abuelas de nosotros. Tengo tal cosa, tómese una agüita, no sé qué. Ella es una planta también. Entonces es volver a esa medicina de más contacto, de más alquimia, de más magia. La medicina no es una ciencia exacta, es un arte. Y el artista no es solo el médico, sino ese paciente que está al frente. Gracias, Paola, por tu tiempo tan linda. Siempre es un No, placer a ti, con escucharte. mucho gusto. Siempre se me quedan como más preguntas, pero nada, me encanta. Una pena que no hayamos podido este año. Pasar un par de minutos, por favor, querías responder algunas preguntas que tiene el público. Sí, por eso, pero estaba pasando. Gracias, Mariana. Cerrando esta etapa. Gracias. Y voy a ver primero las preguntas para ver que no sean, que ya no las hayamos mencionado ahora. Y a ver, abrir.
Buenas noches, genial, invitada a la doctora Paola Pineda, un gran saludo, mucho hemos aprendido de su trabajo maravilloso. De una pregunta, sabemos que cuando usamos CBD aislados, las dosis son mucho más altas que las de CBD de planta completa. ¿Existe alguna publicación sobre equivalencias de dosis entre CBD? Esa pregunta la doctora Alfaro. No que yo conozca, eso no quiere decir que no exista porque hay tantas publicaciones, pero que yo conozca no hay, pues no he leído una publicación que nos diga bioequivalencia. Lo que a algunos les he escuchado mencionar no publicado es que cuando lo usas en combinación las dosis pueden ser entre 10, 20, 30, 40 veces más. Pero eso es como cuando a uno en medicina le decían, el riesgo es entre el 1 y el 90% y uno se queda como, wow, ¿sí? Entonces no te lo podría responder claramente. Luego pregunta Diego Rivera si el método de Rick Simpson es necesario descarboxilar al cannabis. Bueno, eso ya es para otra invitada, otro invitado que tenga de repente especialista en extracciones. Saludos, la doctora. Mi experiencia con mi perrito, que es un Yorkie, es excelente. Es epiléptico desde los 2 años y ahora tiene 13. Cuando yo empecé a tomar mis gotas, le empecé a dar y está viviendo muy bien ya 3 años. Los ataques eran diarios y ahora ya no tiene. Cuando cambio de gotas, a veces le vuelve 1, 2, 3 veces a la semana hasta que encuentro la dosis de nuevo y paran los ataques. Súper, es que funciona muy bien en las mascotas, en los perros y en los gatos con epilepsia. De hecho, con el veterinario que trabajamos, se ha ido construyendo una experiencia muy interesante con cannabinoides en epilepsia, con muy buenos resultados y usando extractos con más THC. Claro, en algunos, no en todos. Un mito de también, hasta en veterinaria, voy a decir pediatría, en veterinaria que también, que solamente animales pueden usar CBD y que no pueden ser THC, pero es un mito, ¿cierto? De acuerdo. Bueno, preguntan CBD y la coagulación, si surte efecto para pacientes con problemas de coagulación, con trombosis. Bueno, muy importante. Con los anticoagulantes, no es solo el CBD, acordemos que hay que sacar el concepto de que sea solo uno, es todo el contexto. Con anticoagulantes hay que vigilar cómo está la coagulación para ajustar dosis. Vuelve y juega, no está contraindicado de forma absoluta, pero sí hay que tener muy en cuenta las dosis que les damos a los pacientes. Preguntan, eso yo creo, bueno, mejor diré. Hace 3 años me encontraron un meningioma y fui operado. Desde la operación tomo ácido valproico por problemas de convulsión postoperatorio. Quisiera saber si cannabis puede reemplazar la medicación y si hay casos como el mío en que las convulsiones no son descargas eléctricas, sino que el cuerpo se apaga por zonas. Básicamente eso es una epilepsia secundaria, es importante consultar con el médico. Muchas veces no es que lo lleguemos a reemplazar, es que lo podemos poner y tener un mayor control de crisis y dependiendo de la evolución se podría suspender, pero ojo, hay que hacer consulta con el profesional especialista que conozca el tema, no tanto especialista por neurología o medicina interna, sino que conozca cómo se usa el cannabis medicinal para que te dé una asesoría personalizada y conozca todo tu caso completo. Perdón, me dicen que la pregunta que te hice de los aislados y del CBD, la planta completa, la ha hecho Julián Caicedo, no la doctora Alfaro. Me acaban de corregir, perdón. Ah, bueno, Julián, que es un estudioso, no ha encontrado algún artículo. Si él no lo ha encontrado, probablemente no está. Bien, chancón, ¿no? Chancón decimos aquí, en Colombia también, es como muy, muy estudioso. Dice, buenas tardes, doctora, saludos desde Arequipa. Mi consulta es si ha tenido pacientes con trastornos disociativos, despersonalización y desrealización, que son causados por trastornos de ansiedad. No. ¿Qué le dice para la ansiedad? Pregunta. Pacientes con ansiedad sí, pero disociativos no tengo. De ahí otra paciente, fibromialgia, y está tomando THC y CBD en proporción 1 a 1, por el momento estoy en Estados Unidos, y aquí es más fácil conseguir las gotas. Quisiera saber si en Lima puedo, bueno, eso lo puedo responder, conseguir las gotas THC. En realidad las vas a poder conseguir en el mercado paralelo, porque en el mercado formal no hay donde conseguir. Por más que la ley y el reglamento lo permiten, solo hay una farmacia, como lo dije al inicio, de todo el Perú, que vende unas gotas y es gotas de CBD. Entonces, no. Pero no formalmente, pero sí vas a poder conseguir sin ningún problema. Eso sí.
bueno, discopatía lumbar, núcleo. Yo estoy leyendo más que nada, me parece que están preguntando sobre el dolor, que sabemos que sí, ¿no? Y que como, si es que de verdad tienen alguna consulta específica, pueden escribir a Cannabis Gotas de Esperanza. Nosotros les damos la lista de doctores, que está el doctor Alzamora, ¿no? Tenemos el consultorio Canajop, está la doctora Alfaro, el doctor, también aparte, si no, pueden contactar al doctor Juan Locke, al doctor Boto, al doctor Galloso, Gámez, y hay doctores y doctoras que están estudiando y ya están tratando bastantes pacientes hace tiempo, así que ahí les damos los teléfonos para que se contacten, pueden sacar una cita, por estos tiempos puede ser en video, probablemente sea en video, pero sí, como dice la doctora, se ha aprendido a atender así, y es una manera, funciona para eso. De acuerdo. Doctor Juan Locke manda aquí y dice, ¿qué tal tu experiencia del uso de esta maravillosa planta en tus niños con autismo? Bueno, ya lo habló hace un momento Paola, y habló también de la alimentación que hemos estado comentando, que es muy importante, y tener todo esto. En el consultorio tenemos área también, ¿no?, de nutrición y de psicología para que complementar el Y tratamiento. ojo, en los pacientes con autismo hay que poner mucho cuidado a esas mamás o a esos papás cuidadores, porque pueden llegar a síndrome del cuidador enfermo y hay que empezar a tratarlos, porque muchas veces los niños absorben toda esa ansiedad de esa mamá y ese papá, entonces nosotros nos tenemos que volver muy hábiles y no solo enfocarnos en el paciente que llegó a la consulta, por el que llegaron a la consulta, sino ver toda esa dinámica del núcleo familiar. Eso que dices es muy importante porque lo decimos siempre, ¿no? Cuando hay un enfermo o enferma en la casa, se enferma la casa en general, ¿no? Hay algo muy, muy fuerte que pasa, igual que también se angustian, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Siendo paciente, mi madre, también eso repercute en la vida, ¿no? De familia, con tus hijas, con tus hijos, y cómo se sienten de ver también, pues, ¿no? Cuando tu madre está enferma, o igual Claro. si de tu hijo enfermo y tal, ¿no? De hecho, es una medicina, pero eso yo creo que en ese sentido positiva, porque ayuda en general a la casa. Va sanando. Sí, pero ¿sabes qué pasa mucho? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Muchas veces me pasa que llega el paciente y le mandamos X o Y cosa y a los días escriben, ay, es que mi esposo o mi esposa se tomó eso que mandó usted y le pegó súper duro. Recuerden que esto es personalizado. Si yo no tengo dolor, ¿para qué me voy a tomar algo para dolor? Entonces, pregunten en la consulta, nosotros no somos de los que se le acabó la hora, chao, no. Podemos asesorarlos, pero no hagan bobadas, no se automediquen. Aunque esto es muy seguro, asesórense un poco mejor. Así es, por favor, pasen por una consulta. Preguntan si para adolescentes es aconsejable usar cuando tienen depresión, cuando tienen ansiedad. Vuelve y juega, cada caso hay que mirarlo. Yo lo he usado en adolescentes, pero he particularizado el uso. Yo creo que es importante ante una depresión y un trastorno de ansiedad saber qué está pasando en ese núcleo familiar o en ese niño o esa niña o ese adolescente y no de una buscar un medicamento. Para eso hay profesionales, psicólogos, psiquiatras, no les tengamos miedo, no creamos que es que el que vaya está loco y que siempre lo van a medicar, no. Cada vez hay más gente trabajando con medicinas alternativas, ofertando meditación, yoga. Cuando se necesita el medicamento no hay que tener miedo de usarlo, pero siempre miremos el contexto y entendamos que uno siempre tiene que hacer un riesgo-beneficio. Perfecto, en realidad creo que estábamos porque estoy leyendo las preguntas y muchos son de casos particulares, de cuántas tomas al día tendrían que hacer, si para su dolor o su epilepsia específica, y les vuelvo a repetir, en realidad lo ideal es que saquen una consulta. Hay consultas de distintos precios, e igual las personas que realmente no le pueden pagar, igual en Cannabis Gotas de Esperanza hacemos un filtrado y podemos apoyar a las personas en sus consultas gratuitamente. Así que para que eso no sea un tema de que no tengan acceso, ¿no?, a una consulta. Entonces, ¿Puedo hacer una pregunta yo antes de que acabemos? ¿Perdón? ¿Puedo hacer una pregunta yo antes de que acabemos? Sí, claro. Pregunta, Paola, sobre el THCV. He leído que ayuda bastante a aumentar el sistema inmune. ¿Es cierto esto?
El THCV es una maravillosa herramienta. Ojalá lo tuviera más nuestras plantas y ojalá se trabajara más en él. En la condición clínica que yo más lo he escuchado es en condiciones neurológicas como el Parkinson, también en obesidad y en síndrome metabólico, pero también puede actuar como inmunomodulador. Pero lo que más se ha investigado con él es todo el tema de Parkinson. Ok, querida, gracias. Ok. Bueno, ahora sí creo que hemos terminado. Te agradezco de nuevo, Paola. Voy a tomar una foto. Estoy bien a la antigua porque no me acuerdo cómo hacer print. Yo tampoco sé. Command Shift 4, querida. Command Shift 4. ¿Cómo? Le da Command Shift 4. Command Shift. Para mí es medio como que chino, ¿eh? Perdón. No lo voy a lograr. ¡Ah! Ya, perdón. Ahora sí. Listo, para la foto. Ya la... Muy bien. Gracias, Paola, por tu tiempo de nuevo. Esto está grabado para que lo vamos a subir a la red y quien, bueno, quiera escucharlo, bienvenido. Así que... Perfecto, Francesca. Mil gracias a ti por la invitación y bueno, seguiremos en contacto y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Un fuerte abrazo y cuídense mucho. Gracias, Paola. Un beso. Gracias, Mariano, por la ayuda. Chao, Mariano. Chao a todas y todos. Cuídense. Chao, gracias. Gracias.